Muy escondido entre los esteros por donde corre manso el batel, lugar bravío que en otros tiempos sintió bramar el yaguareté. General improvisado de un ejército harapiento, profanador de costumbres, de apellidos y abolengos. Paisano de San Martín, hijo de Artigas, sabemos que tu lanza montonera marca el rumbo verdadero. Centinela de la patria, de Iguazú a Mandisobí. Es la historia que aquí te nombra. Comandante Guacurarí. Sintió bramar el yaguareté, corral de tigre, por eso ha sido y porque un día comenzó allí la legendaria y valiente historia del tamborcito de Tacuarí. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo encuentro de La Brújula, el programa donde recorremos los caminos de la República Argentina y en esta oportunidad llegamos al litoral. Vamos a estar hablando acerca de uno de los líderes guaraníes, uno de los líderes que luchó por la libertad de la patria guaraní. Estoy haciendo referencia a Andrés Guacurarí Artigas, que además, cabe recalcar, es el hijo adoptivo de Artigas y es una persona muy importante para la cultura argentina, para todo lo que hoy conocemos, como por ejemplo el Día Nacional del Mate, que se conmemora en honor a su nacimiento. Sin embargo, para los libros de historia ha quedado más que relegado. En este encuentro, en este programa, vamos a trabajar acerca de lo que nos dejó, más allá de estos libros de historia, sino acerca de otros factores de la cultura, como la música, como el chamamé, como el mate, como el baile, y como la conexión entre las culturas, quizás entre la cultura uruguaya, el sur de Brasil, la cultura argentina, y de cómo conviven y cómo convergen todas estas comunidades. Adelante. Ya sea a través de la música, de la danza o la poesía, el chamamé es una de las manifestaciones culturales más importantes de la patria guaraní vigentes al día de hoy. Podemos hablar de él como un elemento cultural y filosófico en una etapa inicial al servicio de los relatos míticos de la cultura guaraní. Y quizás sea este el aspecto donde el comandante Andresito Guacurarí, junto a sus ideales, no han perdido la batalla contra el olvido. Para nosotros que vivimos en zona de frontera, digamos, nosotros también ahí al límite con lo que es San Borja, Brasil. Generalmente en nuestro género, que es el que nosotros laburamos, que es el chamamé, hay varios temas del padre Juliancini, por ejemplo, hay libros también escritos de Andresito Guacurarí, chamamé sobre todo, uno que se llama El Comandante Andresito. Andresito es una figura que está retratada desde lo físico de distintas maneras, pero siempre con su vincha. Que si mal no recuerdo, en 2017 creo, Andresito fue nombrado, por decir así, general post-mortem por una ley nacional del Congreso, digamos. Como está acá en el libro de Víctor Hugo Torres, un autor de acá de esta ciudad. Acá yo considero que es una de las grandes muestras de imaginación del pueblo, de cómo lo imaginaba a Andresito. Alto, de rostro indiado y con su vincha. Su vincha, ese era el emblema. Pensemos cómo conviven hoy en día los distintos pueblos aledaños a la zona del río Uruguay, como por ejemplo el argentino, el uruguayo o también el brasileño, marcados por distintos límites políticos que fueron señalados a partir de la época de la colonia. No toda la vida ha sido así. La región del litoral es una zona donde en distintos momentos fueron conviviendo pueblos que hoy los podemos catalogar de distintos, pero que en algún momento fueron una sola nación, eran un solo pueblo. La confluencia cultural de toda esta región es el fulgor que mantiene viva la lucha integradora del comandante Andrés Guacurarí. Muchos fueron los intentos por reconocer a esta región y su diversidad bajo un mismo concepto, desde el tipo de colonización llevado adelante por las misiones jesuíticas hasta las guerras guaraníticas.
Y no podemos dejar de mencionar los ideales federalistas alzados en la bandera de José Gervasio Artigas, quien pensó en la libertad de los pueblos, la soberanía de la tierra, la diversidad de culto y quien adoptó al comandante Andrés Guacurarí como a uno de los suyos. Personas que cruzan el río, personas que trabajan más allá de la frontera, personas que comercializan con la moneda del país vecino y personas que comparten las mismas expresiones culturales. El chamamé es una música que afortunadamente, traspasa las fronteras geográficas, políticas más que geográficas. Sobre todo en la parte de Brasil, hay una parte del sur, Río Grande do Sul, y arriba de Paraguay la provincia del Mato Grosso do Sul. Son dos provincias, dos estados de ellos que consumen mucho chamamé y sobre todo Mato Grosso consume mucho chamamé tradicional del nuestro. Así que bueno, tenemos una evolución en cuanto al consumo, a la difusión que nos beneficia. Corrientes, en el marco de la Fiesta Nacional del Chamamé, recibe muchos visitantes de afuera. Nosotros cruzamos a tocar a Brasil, los brasileños vienen. Yo siempre digo que los brasileños por ahí son muy, sobre todo los brasileños del sur de Brasil, son muy tradicionalistas en su forma de vestir. Si uno mira su indumentaria es bombacha, bota, camisa, pañuelo, sombrero, pero por ahí en la música, dentro de lo que es el chamamé, son más innovadores, tienen otros estilos, tienen otras rítmicas, otros elementos que por ahí nosotros estamos de a poquito incorporando, la batería, por ejemplo, en el chamamé, un ejemplo, ¿no? Estábamos cierto día a la vera del río Uruguay. Enfrente estaba un pueblo del cual se escuchaba toda la conversación de los vecinos del pueblo de enfrente. Era muy mágico eso. Para nosotros es más común por ahí mezclar con palabras en portugués, lo que se dice el portuñol, que propiamente si nos adentramos en el interior de Corrientes, que sí es más guaranicero, por decir así. Su yopará, porque el yopará es la mezcla del español con el guaraní. Es una lengua que tenemos que recuperar como uso cotidiano. De hecho, que Corrientes tiene como idioma oficial el guaraní, pero aún hoy no se enseña en las escuelas. El guaraní en mi casa se hablaba con los empleados, como dije anteriormente, en la rosera. Mi papá tenía una rosera y allí para la época de la cosecha venían los peones golondrinas, que venían quién sabe de qué lugares. Poco y nada, porque yo no sé hablar prácticamente nada guaraní. Quizás justamente por eso, la influencia del portugués. Allá en General Pinedo nunca entrará en el olvido. Esta es la representación cabal de la mujer aborigen en su plenitud, de la Taragüí. Es la estatua que está en el Parque Mitre de Corrientes. Está mirando el río Paraná. Y si nos ponemos a pensar, ¿qué hubiese ocurrido con Andrés Guacurarí si hubiese tenido para los libros de historia la importancia como José de San Martín, Manuel Belgrano? Distintos próceres o también mujeres que han sido reconocidos en la historia, como por ejemplo Evita, o como se le está empezando a reconocer también a Juana Zurduy, con quien podemos hacer un paralelo también con Andrés Guacurarí por su corta campaña política en la Argentina. Y como vos decís, Maxi, nos pone a pensar que no solo los libros de historia cuentan toda la vivencia y el relato del pueblo argentino y su libertad. De todos los genocidios y las proezas ocultas por la historia, nuestro litoral, hoy compartido, esconde la memoria viva de quien nació en la misma tierra que el libertador Don José de San Martín. Y como lo pensaban las culturas guaraníticas, quizás sea en este relato donde la sabiduría tome forma de palabra, para comprender el respeto entre hermanos y hacia la naturaleza.